Cuando se habla de música en la Edad Media, se evidencia que existían diferentes tipos de esta, aunque todos con una misma finalidad, la religión. Encontramos diferentes tipos de cantos, como son los recitativos, reservados a los sacerdotes, con frecuencia muy bellos en su sencillez, tienen un origen muy antiguo y han conservado lo esencial de su aspecto primitivo. Otro es el canto del ordinario, se realizaba por el coro de los fieles y seguidores de la religión. Otros son las aclamaciones, se realizaban por el coro de los fieles, probablemente espontánea al principio, muy sencillas, que con el tiempo se fueron refinando hasta hacerse rituales. Otro tipo de canto fue el gregoriano. Fue el tipo de música más importante en el mundo occidental, llamado así por el Papa San Gregorio Magno. Este papa comenzó una reforma de la liturgia romana y también recopila y ordena todas las melodías religiosas existentes hasta entonces para darles una configuración más sencilla. El canto gregoriano se caracteriza por diversos aspectos. Es el canto oficial de la Iglesia romana. Es un canto monódico. Está en latín. Se canta a capela. Solo intervienen voces masculinas. Su finalidad es destacar la oración. Es la música románica. Cuando se habla de música, se tienen que tener en cuenta los trovadores, que pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los juglares, considerándoles de menor o peor condición. Los juglares, perseguidos constantemente por la iglesia, son personajes errantes que van de aldea en aldea, asombrando y divirtiendo a un público analfabeta, herederos de los mimos y los jugláricos de la Roma clásica y pagana. La pintura. Es el término genérico con el que pueden designarse a las producciones pictóricas del arte medieval. En la Alta Edad Media se dan varios estilos a la pintura, como lo son la pintura precorrománica, concepto propio de la Europa occidental sujeta a las invasiones bárbaras. Los escasticismos restos se limitan casi exclusivamente a las miniaturas con que se ilustraban los manuscritos de los monasterios. También encontramos el estilo bizantino, que se desarrolló a través de vehículos principales, los mosaicos en paredes cúpulas y los íconos. En la Baja Edad Media encontramos estilos como el románico, que se caracteriza por frescos de vivos colores y líneas marcadas, con gran expresividad y esquematismo, que cubren las paredes del interior de las iglesias. Luego encontramos el estilo gótico, en donde las pinturas se dulcifican o buscan una mayor expresividad. Aquí se representan escenas de la vida de Cristo, muy humanizadas. Aquí la técnica se hace más compleja, buscando la tercera dimensión del volumen, como es el sombreado y colores menos planos. La escultura en la Edad Media. Las obras esculturales más destacadas del Imperio Bizantino son los trabajos ornamentales de las capitales. Hay buenos ejemplos en San Vital de Ravenna, la escultura románica, que data desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Estaba al servicio de la arquitectura y se encuentran muchos ejemplos en torno a las grandes rutas de peregrinaje. Literatura de la Edad Media. Cuando hablamos de literatura medieval, encontramos que gran cantidad de las obras anónimas. Cuando hablamos de literatura medieval, encontramos que gran cantidad de las obras son anónimas. Esto es debido no únicamente. Cuando hablamos de literatura medieval, encontramos que gran cantidad de las obras son anónimas. Esto no es debido únicamente a la falta de documentación de este periodo, sino también al papel que jugaban los autores medievales, ya que eran sometidos a menudo por escritores clásicos
y los padres de la Iglesia Católica, en donde más que crear historias nuevas, se embellecía lo que ya existía. En esta época encontramos diversos tipos de literatura. Una de estas es la literatura profana. En este tipo de literatura se manejaba mucho el tema del amor cortés, especial en lenguas románticas, donde los cantantes ambulantes se ganaban la vida con sus canciones. Otro tipo de literatura es la literatura religiosa. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad medieval, razón por la cual su producción fue con diferencia a la más productiva. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad medieval, razón por la cual su producción fue, con diferencia a las otras, más productiva. Ciertos estudiosos como Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Pierre Alberlat escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, con el fin de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos